Hoy me encuentro completamente solo a pasar la noche en este cementerio. Es bastante extraño. ¡Madres! What the fuck? Vean qué curioso. Aquí hay un sillón. Buscar un buen sitio para poder quedarme a dormir. ¿Estás aquí conmigo? Vuelve a sonar lo que estaba sonando. Bastante bonita esta tumba. Es muy común, pero sumamente común, que las personas vengan justamente a este tipo de cementerios. ¿A qué? A hacer rituales satánicos, rituales de brujería oscuros. Me gustaría hablar con alguien que se encuentre en este cementerio. Un cementerio a altas horas de la noche es un terror absoluto. Dime más. Apártate de mi camino. ¡Ah, la madre! Me acaba de decir, apártate de mi camino. A extraer y llevarse restos de las tumbas. No mames, no mames, no mames. Buenas noches, familia de Archivo Extinto. Sean bienvenidos a una nueva noche de investigación paranormal, una nueva noche de terror. Hoy me encuentro completamente solo y me dispongo a pasar la noche en este cementerio. Así es, voy a tratar de pasar toda la noche en este cementerio completamente solo. ¿Y por qué en un cementerio? Porque estamos a tan solo un día de ser Halloween y a 3 días del Día de Muertos. Dependiendo de dónde me veas, de dónde veas Archivo Extinto, seguramente festejas una u otra festividad. Pero es por eso que hoy me encuentro en este cementerio. Creo que al estar en el mes del terror, en el mes en el que conmemoramos realmente a nuestros muertos, creo que merecía la pena venir a un cementerio y tratar de quedarme aquí toda la noche. Vamos a ver qué es lo que logro obtener, qué es lo que logro grabar de este sitio. Ustedes me van a acompañar, ya saben, completamente solo con mis 3 cámaras grabando hacia puntos diferentes. Por aquí traigo la cámara de acción que usualmente me pongo con Alexis, la cámara que me está grabando y la cámara GoPro que usualmente me va a estar grabando todas mis reacciones. Vamos a ver qué se logra obtener, qué se logra captar de este cementerio. Estoy un poco nervioso, un poco intranquilo, porque este lugar está casi en medio de la nada, está a las afueras de Guadalajara, y la verdad es que al estar a las afueras de Guadalajara se pone todavía mucho más peligroso, pues estoy lejos realmente de casa, y si sucede algún imprevisto, pues no sé qué es lo que pueda pasar. Voy a tratar de tener la mayor seguridad, la mayor precaución posible al estar aquí solo. Y pues nada, ¿qué les digo, familia? Vamos a comenzar, así que acompáñenme. Comenzamos. Por favor, no olviden dejar su like, no olviden dejar un comentario con lo que sea que ustedes puedan poner. Si me quieren poner una carita feliz, si quieren poner hola, ¿cómo estás? Si quieren poner hola, soy de Saltillo, Coahuila, lo que ustedes quieran poner, por favor, pero escriban y dejen un comentario. De esta forma nos ayudan a que el canal siga creciendo y a que nosotros podamos financiar nuevos viajes, nuevas exploraciones en otros estados, países, y que podamos traerles lugares bastante enigmáticos. Así que no duden en dejar su like, en dejar un comentario, compartir y también suscribirse y activar la campanita de notificaciones, porque esto es sumamente importante. Ahora sí, sin más preámbulo, familia, vénganse, vamos a comenzar esta exploración. Vean esto. Aquí estoy completamente solo.
Voy a caminar primeramente por las tumbas que tengo justo de este lado. Solo que tengo que tener muchísimo cuidado, porque al parecer hay zonas en las que se ve la tierra removida. Entonces probablemente pueda estar débil el suelo. Siempre, la verdad es que estar en un cementerio, al menos desde mi perspectiva, en un cementerio a altas horas de la noche, es un terror absoluto. Habrá gente que quizá diga, ay, pues es que cuando yo voy a un cementerio se siente una paz y una tranquilidad. Pues quizás sí, cuando estás de día. De día creo que cualquier lugar cambia, pero cuando estás de noche, ah, caray, ¿qué es eso? Es como una bolsa negra. Como les decía, cuando estás a altas horas de la noche y que la oscuridad realmente es tu único aliado, se vuelve un lugar de absoluto, pero absoluto terror, familia. Como no tienen ni la menor idea. Y si no me creen, los reto a que vayan a algún cementerio solos. A ver, estoy hablando de que vayan solos o solamente con una persona más, como yo lo hago con Alexis, para que de verdad sientan el terror. Que claro, no todos sentimos lo mismo. Puede haber personas que quizás se sientan, vuelvo a mencionarlo, que se sientan tranquilas o en paz. Particularmente, yo no me siento tranquilo ni en paz. Al menos no cuando cae la noche. Es un cementerio en el que estoy, pues bastante deteriorado. No se ve que realmente tenga buen mantenimiento. E incluso podría decirles que me da la impresión de que está olvidado. De que solo muy pocas personas vienen a visitar a sus difuntos. Primero voy a dar un recorrido completo por este cementerio. No es muy grande realmente, pero lo que quiero hacer es buscar un buen sitio para poder quedarme a dormir. Oh, vean, allá sí hay luces en una tumba. Siento muy extraño, vean. Aquí hay una bolsa, no sé qué es lo que contenga realmente. Podría contener basura, restos de flores, quizá que alguna vez alguien vino a traer. Vean por aquí. Tenemos cintas de precaución, en distintas zonas. Supongo por obras como esta. Vean. Ahí parece ser que hay vestigios de una fogata. Les recuerdo que estoy pues, casi en medio de la nada, a las afueras de la ciudad.
Tan así que aquí pueden observar ustedes que... pues que hay maizales, vean. Todo esto. Y las luces que se alcanzan a percibir son bastante lejanas. Wow, como siempre, hay tumbas como esta en la que se ve que le metieron mucho presupuesto, pero hay otras tumbas bastante olvidadas, como estas, por ejemplo. Vean qué curioso. Aquí hay un sillón. Vean, la diferencia entre una tumba, pues ahí con lo que se pudo hacer, y acá otra que parece una mini casa, esa también. Vean. ¿Por qué estará aquí un sillón? Quizá en algún momento del día hay alguien que cuida este lugar, no lo sé. Esto. Wow. Ha estado todo muy tranquilo. Realmente no he logrado escuchar nada. Nada. Voy a pasar por aquí. Voy a ahorita sacar el Spirit Talker y el medidor de campos electromagnéticos para ver si logro captar algo más, porque hasta ahorita todo parece estar muy pero muy tranquilo. Vean esta tumba. Wow. Perdón, es que como que alcancé a ver una luz por acá, por este lado. Vean esto. ¡Qué increíble! Vean esta tumba. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué increíble! Vean esto. Bastante bonita esta tumba. Vean mi luz, vean mi luz, vean mi luz. Vean mi luz. Y estoy comenzando. Llevo 15 minutos y parece parpadear. Véanla. Véanla cómo parpadea esta luz. Imposible. Acabo de empezar como para que ya esté descargada. No es... Vean esto. What the fuck. Está comenzando. Se escuchó un grito, pero cañón, familia. Wow.
Dios, acabo de escuchar claramente, primero como un grito a lo lejos y después como lamento, pero un lamento desgarrador. Ay, Dios mío. Escuchen, escuchen. Wow. Se me cayó esta. Wow. Dios. ¿Escuchan eso? Se mueve. Algo se mueve. Madres, no sé qué sea. ¿Hola? ¿Hola? Ya no se escuchó. Ya no se escuchó. Ya no se escuchó, familia. Está. ¿Quieres decirme algo? Ya no se escuchó nada. Nada, familia. ¿Estás aquí conmigo? Vuelve a sonar lo que estaba sonando. Quiero volver a escuchar lo que estaba sonando. ¿Puedes volverlo? ¿Puedes volverlo a hacer? Ya no se escuchó. Parecía como si algo estuvieran moviendo, girando, no lo sé. Espero que se haya alcanzado a escuchar. Dios. Ay, Dios. Dios mío, vean, en estas tumbas de acá. Oh, Dios. Ven esto. Empiezo a sentir como un poquito, no sé cómo explicarles, como inquieto, como con mucha adrenalina, pero no sé por qué. Es bastante extraño. ¡Madres! What the fuck?
Hola. Hola. Buenas noches, ¿hay alguien aquí? Buenas noches. Ah, no mames, familia. Eso fue muy cerca de mí. Tronó como un vaso, pero muy cerca de mí. Demasiado cerca de mí. No sé si moverme, porque no sé si haya sido alguien que lo haya aventado. Que a lo mejor me vio aquí dentro del cementerio y se le hizo buena idea aventar algo, no lo sé. Estoy temblando bien cabrón. Creo que me voy a mover donde no esté tan encerrado. Vean, porque ahí está la Dory. Ahí dejé la Dory. Se escuchó por acá. Madres. No sé qué hacer, familia. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Es que, se los juro. Es más, déjense los cuento. Ay, no. No sé qué estoy haciendo aquí solo. En un lugar que ni conozco. No sé si haya sido por acá. Dios mío. Familia, acaba de suceder algo bastante, pero bastante extraño. Se ha escuchado como una especie de como algo de vidrio, no sé si como una botella, un vaso, no lo sé. Fue muy, pero muy extraño porque justamente pasó cerca de mí. O sea, lo escuché yo súper cerca de mí. No sé si hice rumbo hacia acá o justamente hacia atrás de donde está la cámara. No sé si a lo mejor tronó también por temperatura, no lo sé. No se escuchó. Ay. Diablos. Es que en este cementerio cualquier persona puede... Vean, hay vasos por todos lados como de veladoras. Cualquier persona realmente puede entrar y puede causarme alguna especie de daño. No lo sé. Quizá hasta por broma, pero... no lo sé.
Dios, es que quiero asegurarme que no haya alguien por aquí. No mames, no mames, no mames. No mames. Espero que se haya captado también en la cámara. Espero que esto se haya captado también en la cámara. ¿Qué pedo? No mames. ¿De dónde salió este vaso? No mames. Familia, acaba de pasar algo muy, pero muy cañón. Justamente cuando venía de regreso, volteé hacia este pasillo y se vio cómo este vaso brotó de ahí, de aquí, de este lugar, de esta zona. No sé qué pensar. Creo que tengo que moverme de aquí. No mames, no mames. No mames, es que se los juro que eso no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Dios. Esto se está poniendo bastante, pero bastante extraño. Y la verdad es que no he encontrado un buen sitio para dormir. No mamen, eso del vaso sí me ha sacado, pero de rollo, pero demasiado. Espero que se haya podido grabar bien. Dios mío. Dios mío. A ver, voy a ir ahora hacia acá, hacia donde están estas tumbas. No mames, se los juro que estoy sacadísimo de onda. No ha pasado mucho, pero lo que ha pasado ha sido puntual. A ver, voy a pasar por aquí. Usualmente en este tipo de... Ven, aquí hay una gorra. Usualmente en este tipo de cementerios, familia, como son bastante a las orillas o a las afueras de alguna ciudad, es muy común, pero sumamente común, que las personas vengan justamente a este tipo de cementerios. ¿A qué? A hacer rituales satánicos, rituales de brujería oscuros, a hacer fechorías, cualquier clase de fechoría que tú te llegues a imaginar, y también a robarse, a extraer y llevarse restos de las tumbas. Sí, los huesos, lo que queda de nuestros difuntos, vienen, se los roban, se los llevan para hacer una clase de brujería o qué sé yo. Y por eso es también que este tipo de lugares son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque estas personas, cuando vienen a hacer este tipo de cosas, pues ya vienen con mucha adrenalina, vienen nerviosos, vienen dispuestos y dispuestas a hacer todo lo que sea necesario. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Es por eso que es muy, pero muy riesgoso y muy peligroso venir a esta clase de cementerios, aunque para serles honesto es que vengo yo a esta clase de cementerios porque son los cementerios en los que sí me dejan pasar, porque literalmente no hay nadie y la forma de entrada es súper fácil, ni siquiera hay un portón, ni siquiera hay una entrada como tal, y por eso es que vengo a esta clase de cementerios. Pero por otra parte, como les digo, son sumamente peligrosos, así que si ustedes ven este video y de pronto les da curiosidad y les da las ganas de la aventura y de venirse
pues a investigar o a explorar un cementerio, por favor no lo hagan. Y si lo van a hacer, mejor háganlo con personas adultas, con personas que conozcan el cementerio, con personas que puedan estar ahí para ustedes por si algo llegase a pasar. Voy a continuar porque justamente estoy viendo una tumba aquí frente a mí que tiene muchas luces y creo que es la única realmente que está iluminada. Chéquenle. Es esta de aquí, véanla. Es la única iluminada en todo el cementerio. Esta de aquí. Ay, espera. Es la única iluminada. Uy, empezó a oler muy feo, pero sumamente feo. Como a estiércol. Empezó a oler a estiércol, familia. Me parece que acá es el camino. Vean, esta es aparentemente la entrada. Pero uno puede entrar por los costados y no hay ningún problema, vean. Esta es la que está iluminada. Esta. Y es la única en todo el cementerio. Juro que cuando vengo yo solo, nada más estoy contando el tiempo para poderme retirar de aquí, pero hoy eso no va a ser posible porque, como les decía, estoy buscando un sitio apto para poderme quedar a dormir. Dios mío, Dios mío.